Es una bendición que el Señor nos concede de estudiar su palabra, de compartirla. Y aquí estamos, mis hermanos queridos y amigos, para compartirles un estudio de la bendita palabra de Dios. Así que los saludamos a cada uno de ustedes y les damos la bienvenida. ¿Qué es la sana doctrina? Es muy frecuente escuchar esa expresión. No, la sana doctrina o éntrate a una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto, a qué es doctrina y qué es sana doctrina. Así que vamos a verlo, vamos a permitir que el Señor nos hable a través de su palabra. Algunos suponen que la doctrina es contraria a la unidad, y he escuchado eso en algunos círculos muy cercanos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo no predico doctrina, yo predico a Cristo. O sea, despojan a la iglesia o pretenden que una iglesia no tenga doctrina, porque suponen que la doctrina divide o que la doctrina es una forma de quitar las libertades de los creyentes. Y yo debo decirles, todos los que estamos aquí, estamos por voluntad propia, porque hemos creído la doctrina. El Señor Jesucristo lo habló muy claro, Mateo 28, Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esto es doctrina. Si usted busca la palabra doctrina en el diccionario, encontrará la siguiente definición. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Esa palabra tiene que ver con enseñanza o conjunto de enseñanzas que se avanza en un sistema de creencias. Y esto debemos decirlo, no solo aplica para asuntos religiosos, aplica para asuntos políticos, para en otras áreas lo que es doctrina. De hecho, hoy hablamos mucho del adoctrinamiento político y en ciertos círculos políticos pues también se adoctrina a la gente con lo que debe creer. El creyente debe preguntar siempre, como preguntó el carcelero, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Entonces comencemos estudiando la palabra de Dios. Tengo un texto aquí para compartirles en cuanto a qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hoy cuando todo es relativo, cuando no hay verdades, y sobre todo algunos aún en el campo religioso, en el campo cristiano, tratan de minimizar las verdades bíblicas. No hay verdades absolutas. Y yo quiero reiterarles a ustedes, hay verdades absolutas. Continuamos. Vamos al Antiguo Testamento. En el libro de Josué, en el capítulo 24, hay dos textos que el Señor quiere que los tengamos en cuenta. Versículos 14 y 15 dicen, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con este texto que leímos de Josué, se cae la idea de que no importa a usted cómo adore o a quién adora. Eso es una idea que distorsiona la verdad. Importa cómo se adora. Importa también a qué Dios adoramos.
¿Recuerdan lo que Josué dice en la parte final de ese texto? Yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al verdadero Dios. Ahora, mis hermanos, tener cuidado con la doctrina. 1 Timoteo 4, 13 y 16 nos dice algo bien interesante en cuanto a esto, cuando algunos tratan de desvirtuar que hay doctrina, que no hay doctrina o que solamente predicamos a Cristo pero que no tenemos doctrina. Dice el versículo 13 de esta carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Noten el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de las enseñanzas que el Señor ha dejado en su palabra y que debemos compartirlas. Así que debemos tener cuidado. Ojo con eso, mis hermanos. Ojo con eso. No permitamos que esa idea errónea de que no hay doctrina o que no es importante la doctrina cale en nuestra mente. Otro texto, y estamos leyendo muchos textos del apóstol Pablo. Pablo fue muy explícito en este tema. Continuamos y estamos estudiando mucho esto de lo que dice Pablo en sus cartas. Vamos a mirar ahora lo que dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y yo quiero que usted recuerde esto. Debemos predicar, oigan o no. Nuestro problema no es que la gente no acepte. Nuestro problema es que no prediquemos, mis hermanos, las verdades de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar aquí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y debo recordarles aquí lo que el Señor le mandaba al profeta Ezequiel. Y él le decía, no te van a oír, pero predícales, oigan o no oigan. Nuestro problema es predicar, mis hermanos. Debemos predicar. Si oyen, alabado sea el Señor. Si no oyen, por lo menos reciben el mensaje, no tendrán excusa en el día del juicio. Continuamos leyendo esto que Pablo escribe a sus discípulos. Vamos a mirar a Tito. ¿Qué le dice Pablo a Tito sobre la sana doctrina? Capítulo 2, versículos 1, 7 y 8. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, mis hermanos, que la doctrina hace que nosotros andemos en la verdad de Dios y no nos reprochen por nuestra conducta. Que si reprochan la doctrina, pues tienen que reprochar lo que dice la palabra de Dios, pero no nuestra conducta. Vientos que soplan, y algunos fluctúan, mis hermanos, fluctúan de aquí para allá. ¿Usted conoce esos hermanitos que se la pasan de iglesia en iglesia? ¿Conoce esos hermanitos adventistas que por cualquier cosa andan disvariando por otras iglesias o andan escuchando tanta falsa doctrina también que hay dentro del círculo adventista acerca del Espíritu Santo, acerca de la Trinidad, de muchas otras cosas? Tratan a veces de introducir cosas que no tienen que ver con la sana doctrina. Entonces dice
Efesios 4:14, lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Recuerde usted lo que dice el apóstol Lucas en Hechos, que dentro de nosotros mismos se levantarían hombres perversos. Dentro de nosotros se han levantado los que confunden, los que los ha levantado el enemigo para engañar, para emplear con astucia artificios del error, y llevan a unos fluctuando de un lado para otro, sobre todo en esta época, cuando es tan determinante las redes sociales. El apóstol Pablo habla de doctrinas de demonios, y quiero que analicemos esto un poquito aquí en la carta a Timoteo, la primera carta de Pablo, capítulo 4, versículos 1. Vamos a mirar algunos punticos aquí interesantes. Pablo aquí habla de doctrinas de demonios. El Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe en los postreros tiempos. ¿Haciendo qué? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego viene unas cositas que debemos también reaccionar. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense en el versículo 3, prohibirán casarse. Tiene que ver esto con algunos asuntos gnósticos que comenzaron en la época de los apóstoles. Tiene que ver esto también con algunos asuntos del romanismo, donde prohíben a sus sacerdotes casarse. Y dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido. Escuche la verdad. No se confunda, hermano querido. La verdad, no la verdad de que coman cualquier cosa, porque dice el versículo 4 y 5, por la oración, entonces se santifican esas cosas. No, aquí no está hablando de comidas inmundas. También está hablando de asuntos que tenían en cuanto a ayunos y en cuanto a sacrificios a ídolos, y que había perturbado tanto a los creyentes. Si usted quiere saber qué fue lo que Dios creó para que disfrutaran de ella sus hijos, de esa comida, lea Génesis 1:29. Lo que Dios creó fue todo lo sano. Para que no nos confundamos, nunca el Señor tuvo en sus planes que el hombre comiera carne, ni que los animales se mataran entre ellos y comieran unos a otros. En absoluto, esto entró por causa del pecado. Continuamos ahora con apartar el oído de la verdad. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo aquí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Los mandatos del Señor nunca han sido fábulas, ni tampoco son mandamientos de hombres. Lo que no podamos probar con la palabra de Dios es mandamiento de hombres. Y lo que los hombres tengan que hacer con la Biblia para probar sus ideas también son mandamientos de hombres. Me llama la atención aquí lo de teniendo comezón de oír. Y les repito, el asunto de las redes sociales, muchos tienen comezón de oír lo que les cuadra a su carnalidad, a su falta de compromiso con el Señor, su falta de identidad, y quieren oír aquellas cosas que se acomodan no a lo que dice la palabra de Dios, sino a sus ideas, o repito, a su estilo carnal. Hay aquí un texto que cuando lo estudiamos algunos también confunden la idea de Pablo, la idea de lo bueno, de retener lo bueno. ¿Qué es retener lo bueno? Retener lo bueno es lo que
tiene que ver con la palabra de Dios. Y está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Pero ese retener lo bueno, mis hermanos, está sujeto a la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que ahí tenemos que nosotros ajustar nuestra vida. Recuerden, a la ley del testimonio, lo dice Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que retenerlo todo, mis hermanos, pero retengan lo bueno. Capacitados por la palabra. Nosotros estamos capacitados por la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, aquí en Tito, capítulo 1, versículo 9 y 12, hay dos textos que nos ayudan a esto. Dios nos capacita. Dice en el 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Voy a hacer una conexión en estos dos textos, porque el texto 9 dice la sana enseñanza que está en la palabra. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Recuerde aquí, mis hermanos queridos, estamos hablando de un momento cuando todavía no había sido de alguna manera organizado el canon sagrado. Pablo está aquí enfatizando en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene la sana enseñanza? Del Antiguo Testamento y, por supuesto, ya de las cartas que andaban por las iglesias que los apóstoles habían escrito. En el versículo 12 habla de malas bestias, gente o sea, que son reprochables sus actos. Y dice Pablo en la parte final aquí a Tito, le dice glotones y ociosos, comilones de carne, ociosos, que algunos hasta defienden las bebidas alcohólicas. No, con tal que usted no se emborrache y se tome unos traguitos, no importa. Hermano querido, glotones, personas que son ociosas. A eso se refiere el apóstol Pablo. Voy a referirme a unos textos aquí que ustedes conocen muy bien. El Señor Jesucristo habla de ser libres. En Juan 8, 31 y 32, Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad en muchos aspectos, mis hermanos, nos hace libres. Nos hace tener una vida más tranquila, menos llena de dificultades, de problemas. Y recuerden lo que dijo Salomón, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. La sana doctrina tiene que ver con la ley de Dios, las normas de Dios para nuestra vida. Así que debemos, mis hermanos, tener esto claro en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa con los que rechazan la verdad? Vamos a mirar en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no crean a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hace énfasis aquí el apóstol en la verdad. Hay verdad, mis hermanos y amigos. Hay verdades que debemos atender. De hecho, cuando vamos a estudiar con la gente, con las personas, pues nosotros estudiamos la palabra de Dios y los encaminamos en lo que la Biblia dice en cuanto a la doctrina, que es lo que ellos van a creer. Y reitero la pregunta del carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí no vamos a la topa tolondra, vamos, mis hermanos, con un derrotero.
tenemos una guía, tenemos un manual de instrucción que tiene cómo es que el cristiano debe conducirse delante de Dios. Mateo 15, 14, vamos a analizar un poquito aquí este contexto. Dice allí, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál es el asunto aquí? Para que veamos el contexto de esto de Mateo 15, 14. El contexto aquí es lo que contamina al hombre. Y hay una discusión con el Señor en cuanto a que los discípulos comían con las manos sin lavar, que lo habían convertido en doctrina, como en algo que Dios lo enseñaba. Aquí no queremos, mis hermanos, que entiendan ustedes que entonces que no debemos lavarnos las manos. No, debemos lavarnos las manos. El asunto es que esto era un lavatorio ceremonial, religioso. No tenía nada que ver que estuviesen las manos limpias, tenían que lavárselas. Y ese lavado de las manos, todavía eso hoy lo usan los judíos. Usted busque cómo ellos se lavan las manos y es un ritual. Pero esto lo habían convertido en algo esencial para la salvación. Entonces, ese era el problema. Usted no va a encontrar en todo este pasaje de Mateo 15, versículos 1 al 20, nada que tenga que ver con comidas inmundas, con cerdo, con rellena, con embutidos, con bebidas alcohólicas o nada de eso. Porque los que dicen que no es lo que entra, es lo que contamina, entonces tendríamos que generalizar. Y si nos tomamos una bebida alcohólica o algo dañino, entonces no va a pasar nada. Es que ese no es el caso. Por eso los discípulos, y ves que aquí estaba el apóstol Pedro que es el que luego pregunta, Señor, explícanos esto. Y él les dice, ustedes tampoco entienden. Y este mismo Pedro es el que años después, en Hechos 10, dice, Señor, jamás he comido cosa común o inmunda. Pedro, el que debió haber entendido entonces aquí que el Señor le decía, no, coma puerco y lo que sea, que no hay problema. Quiero leer el versículo 20. Digo el Señor, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué cosas? Dice los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quería hacer esa aclaración porque en eso de la sana doctrina, entonces dicen, no, comamos y bebamos que mañana moriremos. Recuerdo Filipenses 4, 8. Ustedes pueden leerlo, mis hermanos. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y el versículo 13 dice, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Cristo no me da ese todo para todo. Entonces, para los que quebrantan la ley de Dios, quebrantan el sábado, comen cualquier cosa, entonces seguramente Cristo los fortalece para ese todo. No, el versículo 8 es la regla del versículo 13. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Termino, mis hermanos y amigos queridos, diciéndoles esto, exhortándolos a esto. ¿Quiénes van a entrar por las puertas de la ciudad? Yo tengo aquí 2 textos que quiero que los leamos. Textos muy claros en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿a quién va a entrar por la puerta de la ciudad eterna? Quiero, mis hermanos y amigos, terminar esta meditación, este estudio con ustedes, llevándolos a que pensemos en quiénes van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Quiénes entrarán? Salmo 50 dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y miren lo que dice Isaías 26, 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, hermano y amigo, de verdades. Hay verdades en la doctrina de Dios que debemos guardar. Aquí no vamos a lo que salga, vamos con un derrotero. Y les repito, el Señor tiene algo ya establecido. Y voy a anexar este texto con Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Algunas versiones dicen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Alabado sea el Señor. Todos nosotros estamos siendo llamados a hacer pacto con el Señor. Esto no es un evangelio acomodado, un evangelio al gusto de los hombres. No, este es el evangelio eterno. Las verdades del Antiguo Testamento confirmadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios se ciñe a lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Gracias, mi hermano querido, por acompañarnos hasta aquí. Gracias porque tenemos este privilegio que no podemos pasar. Que Dios les ayude. Adelante. Nos espera un futuro glorioso.